Hermanos, tengan todos un feliz sábado y una cordial bienvenida a este lugar. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios hermoso, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a meditar en uno de los relatos más hermosos que encontramos en la Biblia. Aunque dolorosos, pero aquella persona tuvo la más grande esperanza que solo Cristo Jesús puede dar. Vamos a la Biblia. Vamos al Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 5 y vamos a empezar a leer el verso 21 en adelante. Marcos, capítulo 5, desde el verso 21 en adelante. Aquí vamos a centrar la meditación de esta hora. Y vamos a tomar de este relato bíblico por lo menos 4 lecciones para nuestra vida. ¿Cuántas lecciones, hermanos? 4. Vamos a tomar 4 lecciones para nuestra vida. El verso 21 dice: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él una gran multitud, y él estaba junto al mar. El verso 22 dice: en esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo. Al verle cae a sus pies. El verso 23 dice: y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven a poner las manos sobre ella para que sea salva y viva. El verso 24 dice: y se fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El verso 35 dice: todavía estaba hablando cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegaron unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Este es un relato bastante conmovedor. En este relato aparecen por lo menos 4 personajes. Vamos a identificarlos. ¿A quién nomás encontramos en el relato? A Jairo. ¿A quién más? A Jesús. ¿A quién más? La hija de Jairo. ¿A quién más? Y a unos mensajeros. Vamos a hablar de los 4 personajes que hemos mencionado o que se ha mencionado. Vamos a hablar de uno. ¿Alguien me dice de cuál? De Jairo. Jairo. ¿Quién era Jairo? Una persona que tenía títulos universitarios. Una persona que venía de una familia acomodada. Una persona que tenía reconocimiento. Aparte de ello, el texto dice que él era un líder religioso. Es decir, que Jairo tenía todo lo que el ser humano desea en esta vida para ser feliz. Pero a pesar de ello, Jairo tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Su hija estaba agonizando. Su hija se estaba muriendo. Y en medio de su desesperación, dice el relato, que él sale a buscar ¿a quién? A buscar a Jesús para que él pueda poner solución al problema que embargaba su alma. Vamos a la primera lección. ¿Quién era Jairo? De una biografía de Jairo, de un hombre pudiente. Y esto nos enseña una primera lección. Que el dolor, la muerte y la enfermedad no respeta clases sociales. No importa quién eres, no importa dónde estés, cómo seas, cómo vivas, no importa cuánto dinero tengas, cuando la muerte llega, llega. Cuando la muerte llega, le llega a quien sea, en donde sea, en el día que sea,
o en la hora que sea, en el momento que sea, cuando la muerte llega, le llega a todos. Y es por eso que frente a esta realidad necesitamos estar ¿cómo? Necesitamos estar preparados. Necesitamos vivir cada día para Jesús. Necesitamos vivir cada día como que si en ese día viene ¿quién? Viene Cristo Jesús. Porque muchos dicen hasta mañana. Y ese mañana nunca llega. ¿Ha escuchado usted la expresión, pero si yo conversé con esa persona ayer? Nuestra vida es ¿cómo? Nuestra vida es fugaz. La muerte no respeta nada, se lleva a todos, según lo que estamos mirando acá. Es por eso que necesitamos en el día a día estar preparados. ¿Nos estamos preparando, hermanos? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos viviendo como si en realidad hoy viene Jesús? Yo sé que la respuesta queda en cada mente y en cada corazón. Vamos a la segunda lección. En la segunda lección podemos ver que en medio de la desesperación, Jairo va, él está angustiado, tiene un problema, su hija se está muriendo y con un inmenso dolor ve que hay alguien que puede ayudarlo y él va a buscar ese alguien. ¿Y quién es ese alguien? Jesús. ¿Lo pueden decir más fuerte? Jesús. Jesús es ese alguien. Él sabe que ese alguien puede ayudarlo. Ese alguien puede ayudarte también a ti. Ese alguien puede resolver tus problemas. Ese alguien es Jesús y Él puede resolver los problemas que tengas en la vida. Él va y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. Por favor, ven, pon la mano sobre ella para que ella viva y sea salva. Aquí tenemos la segunda lección de vida. Jesús jamás abandona a sus hijos. En medio de la adversidad, en medio de los problemas de la vida, no tengas dudas en clamar a Dios, que Él va a escuchar tu oración. Él va a escuchar tu petición. ¿Por qué? Porque la primera lección dice que Él jamás abandona ¿a quién? Jamás abandona a sus hijos. Si Él ayudó a Jairo, también puede ayudarte a ti también. Porque nosotros adoramos a ese mismo Jesús que le hizo un milagro ¿a quién? A Jairo. Ahí tenemos la segunda lección. No tengas dudas de ir a Jesús. Y Él irá contigo. Hermano, pero ¿cómo voy a Jesús? Por medio de la oración. Y Él atenderá todos tus problemas. Vamos a la tercera lección. Estamos yendo rápido. Vamos a la tercera lección. Esta lección yo quisiera saltármela, porque no nos gusta. Tercera lección. Le puse título, el subtítulo que le puse fue Paciencia con esperanza. ¿A cuántos nos gusta ser paciente en esta vida? ¿Es usted paciente? ¿Somos pacientes? Si hay algo que tuvo que cultivar Jairo, ¿fue qué cosa? ¿Fue qué cosa? La paciencia. Mira, cuando Jairo sale a buscar a Jesús, Jesús llegaba de una región llamada Gadara, al otro lado del mar, y de ese lugar Él llega a la playa y de la playa va a la casa de Leví Mateo. En la casa de Mateo se encuentra ¿con quién? Con Jairo. Y de la casa de Leví Mateo hasta la casa de Jairo no había mucha distancia. Pero el caminar era ¿cómo? Era lento. Jesús no se apuraba. ¿Y saben por qué Jesús no se apuraba?
Porque en ese trayecto, en el caminar, habían más personas que clamaban, Señor, mira, tengo un problema, necesito tu ayuda, haz algo por mí, esto me está pasando. ¿Y saben qué hacía Jesús? Los atendía. ¿Pero a dónde iba? ¿A dónde iba? A la casa de Jairo. Pero él iba atendiendo los pedidos de las personas. De hecho, en el relato, entre la casa de Leví y Mateo hasta la casa de Jairo, allí hay un relato que aparece, que es una mujer, ¿recuerdan la historia? Una mujer que tenía enferma, ¿cuántos años? 12 años. Aquella mujer gastó su dinero, aquella mujer estaba débil y ella pensaba para sí, si yo tocare solo su manto, seré sanada. Y se abrió paso como pudo y logró tocar el manto de Jesús. Cuando tocó el manto, Jesús hizo algo. ¿Alguien me dice qué hizo Jesús? Se detuvo. Jesús va caminando, siente el toque, se detiene, él se vira, mira a la muchedumbre, su mirada la enfoca, la dirige a donde estaba la mujer y dice, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer no decía nada. Y ahí estaba Pedro, y Pedro dijo algo. Pedro dijo, Señor, pero todos te aprietan. Todos te rozan, todos te tocan. ¿Cómo es que a tú se te ocurre decir quién me ha tocado? Pero Jesús, me imagino que él argumenta ¿con quién? Con Pedro. No, es que ese es un toque diferente. Es que en ese toque había fe. En ese toque había fe y Jesús dijo, el relato dice, que de mí ha salido virtud. Es decir, salió poder. Jesús sintió ese toque y salió poder. Y ese toque sanó la vida ¿de quién? De la viuda. ¿Sabes lo que Dios es capaz de hacer con un toque? Sanar una vida. Dios desea tocar tu vida y sanar tu vida. ¿Cuántos quieren experimentar ese toque? Amén. No, Señor, pero es que mira, decía Pedro, todos te tocan. Mientras tanto, mientras en esa tertulia que Jesús tenía con Pedro, nos hemos olvidado de un personaje. ¿De quién? De Jairo. ¿Cómo estaba Jairo? Desesperado, angustiado, el dolor lo consumía y a pesar de ello, el maestro ¿qué hacía? ¿El maestro qué hacía? El maestro estaba conversando, discutiendo ahí con Pedro. Aquí hay una lección de vida. Una vez escuché a un pastor decir que Dios no tiene prisa, pero tampoco conoce demoras. Dios no tiene prisa, pero tampoco conoce demoras. No es cuando yo quiero, es cuando Él en su soberanía lo decide. ¿Es ahora o es mañana? ¿Y quién tuvo que cultivar la paciencia ahí? Jairo. ¿Se puede ser paciente cuando un ser querido se te está muriendo? Cuando aquello que amas está al borde de la muerte, ¿puedes experimentar esa paciencia en la vida? ¿Quién lo experimentó? Jairo. Porque el relato no dice nada de Jairo, que Señor, por favor, mira, apúrate. Y de pronto, algo sucede. Llega alguien. En el verso 35, todavía estaba él hablando cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegan unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Quién había muerto? Su hija. Cuando él va a buscar el remedio, ¿qué pasó con su hija? Murió. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió ese padre? ¿Será que tuvo pensamientos, sentimientos encontrados? ¿Será que
Algo vino a su mente. ¿Qué será que vino a su mente? Tal vez cuando él se iba al trabajo, ¿quién lo despedía? Su hija. Cuando él llegaba, ¿quién salía a recibirlo, emprendiendo veloz carrera y le daba un abrazo? ¿Quién era? Era su hija. Y ahora su hija, ¿cómo estaba? Su hija ahora estaba muerta. Lo que él más amaba en la vida, ahora ¿cómo estaba? Muerta. Aquellos que estudian la conducta humana dicen que el dolor más terrible que puede enfrentar el ser humano es la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo. ¿Te imaginas lo que él en ese momento sentía? Pero de pronto Jesús le dice algo. Mira lo que le dice. El verso siguiente dice, pero Jesús, no haciendo caso de lo que hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cómo creer cuando ya tu hija está muerta? Cuando la última chispa de vida, de esperanza, se había consumido en el corazón de Jairo. ¿Cómo creer con el inmenso dolor que ahora estaba él padeciendo? Aquí hay una lección interesante. Escucha esto. ¿En qué circunstancias de la vida a Jairo le tocó creer? ¿Alguien me dice? ¿En qué circunstancias de la vida le tocó a Jairo creer? En los momentos más difíciles de su vida, en la mayor oscuridad de su vida, en el mayor dolor de su vida, cuando la tragedia golpeó su vida, a él le tocó ¿qué cosa? Le tocó creer. Te pregunto algo, ¿es fácil creer cuando toda tu familia está bien? Cuando tienes un buen trabajo, cuando todo está bien, cuando entre comillas podemos decir tu vida es color de rosa, todo está bien, no hay problema, no hay lágrimas. ¿Es fácil creer ahí? Sí, es fácil creer. Pero a pesar de que en momentos así, cuando todo está bien, es fácil creer, la mayoría no creemos. Ahora escucha lo que te voy a decir. Si no crees cuando tienes salud, tendrás que creer cuando el cáncer consuma tu vida. Si no crees cuando tu matrimonio está bien, tendrás que creer cuando tu matrimonio se esté cayendo a pedazos. Si no crees en tiempos de paz, tendrás que creer en tiempos de guerra. Si no crees cuando todo está bien, tendrás que creer cuando todo está mal. A Jairo le tocó creer en el momento más amargo de su vida. Y sabes una cosa, Dios va a permitir en esta vida, Dios no te manda la tragedia para que puedas creer, no. Dios permite la tragedia y en medio de eso, Él espera por ti, porque es allí donde el ser humano es más sensible. Es allí en la cama de un hospital donde el ser humano es capaz de mirar a Dios por primera vez en su vida, porque ya no le queda de otra. Y muchos dicen, bueno, no pierdo nada. Y aunque muchas veces tomamos a Dios como último recurso, Dios acepta tu pedido. Dios te acepta, Dios no te rechaza, porque Dios no rechaza a sus hijos. Ahora escucha esto que te voy a decir. Todo lo que ya he dicho, es más, si deseas puedes olvidarlo, pero esto que voy a decir no lo olvides. Qué pobre es la vida de aquel que no cree. Qué triste que es la vida de aquel que no cree. Qué vacía que es la vida de aquel que no cree. Y lo que es peor, qué vacía es la vida de aquel que un día dejó de creer. Es por eso que la meditación de esta hora es, tienes que creer. ¿Cuántos vamos a creer? Amén. Amén.
¿Necesitamos creer? Sí, necesitamos creer. Y aquí tenemos o llegamos a la cuarta lección de vida. Y esta lección es alegría con esperanza. Hermano, ¿cómo así? ¿Jairo estaba llorando? Sí, pero ahora él mezcla llanto y alegría. ¿Y alguien me dice por qué? ¿Alguien me dice por qué? El verso 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dice, Talita Kumi, que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la muchacha? Se levantó. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas aquello? Lo que Jairo más amaba, aquello que perdió, ahora Jesús se lo devolvió. ¿Cuántos decimos amén? Es que Dios nos ama como no tienes idea. ¿Sí? Dios nos ama y nos ama en serio. El único problema es que a veces despreciamos ese amor. Pero Dios estará ahí siempre. Cuando con corazón contrito y sincero vayamos a Él, Él está listo para atendernos así como atendió a Jairo en su situación, en su problema. El verso 42, y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Dice que la muchacha se levantó. ¿Ustedes se imaginan ahora el pensamiento de Jairo? ¿Se imaginan ahora la alegría de Jairo? ¿Jairo seguía llorando? De alegría. Ahora Jairo lloraba de alegría, pues el Señor le había dado lo que más amaba, le devolvió lo que más amaba. En esta vida, aunque la historia es real, la podemos tomar como una ilustración de lo que acontecerá en la mañana de resurrección. Dios viene a resucitar ¿a quién? A nuestros seres queridos. ¿Tienes un ser querido que partió en la fe? ¿Tienes a alguien que amaste o amas con el alma, pero que ya no está contigo? ¿Sabes? Él va a resucitar. Ese día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos reencontrarnos con nuestros seres queridos? Amén. Pero ojo, hay que prepararse. Porque imagínate, en el cielo va a haber ¿qué cosa? Va a haber sorpresas. No permitamos que las sorpresas se las lleven ellos. La sorpresa de que ellos lleguen y nosotros nos quedemos. Eso sí sería una sorpresa. ¿Para quién? Para ellos. Es por eso que cada día necesitamos estar preparados. Contamos con un Dios grande, un Dios maravilloso que atiende cada uno de nuestros pedidos. Esto es uno de los relatos más hermosos que encontramos en la Biblia y que en lo personal a mí me gusta mucho. Me gusta mucho y por lo que contiene el mensaje. Hay un mensaje de esperanza. Vamos a culminar, pero vamos a ponernos de pies. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque eres un Dios grande y que por medio de lecciones bíblicas nos enseñas que jamás abandonas a tus hijos. Señor, acompáñanos. Nos vamos a retirar de tu templo, pero no de tu presencia. Acompáñanos, te lo pedimos por amor de Jesús. Amén.